Bueno, damos inicio al solemne acto inaugural del curso académico 2021 de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. La primera palabra no puede ser otra que la de saludo. Saludo a los académicos, saludo a los amigos que se unen a conocer hoy la flora de Lanzarote, a oír a Alfredo Reyes Betancor en un acto que pretendemos que, a pesar de las dificultades del momento con ocasión de la pandemia y visto que todavía no nos vacunan a suficiente número para que podamos tener actos presenciales, cuestión que esperamos que sean posibles a partir del próximo mes, pues tenemos que hacerlo por esta vía telemática que ya hemos iniciado, ¿no? Hemos querido que de alguna manera se conserve la solemnidad de estos actos y por eso pues me veis, si queremos decirlo así, pues transmutado a académico con corbata y con medalla, pero sin que tengamos tampoco que darle mayor trascendencia. Y por otra parte, la idea de que queremos volver a encontrarnos presencialmente en nuestra sede. Por eso el fondo de tanto del profesor José Ramón Calvo como el mío, pues hemos puesto el salón del Hotel Lancelot que nos acoge con normalidad en situación ordinaria. Bien, el primer punto del orden del día de hoy es la lectura de la memoria del año 2020. Debo excusar a nuestro nuevo secretario, Antonio Mesa, al que le ha sido totalmente imposible estar ahora presente. De todas maneras, todos los académicos disponen de ella desde primeros de enero, pero por lo menos haré unas breves referencias. Memoria de actividades del año 2020. La primera idea es que en la Junta General del año pasado se eligió nueva Junta Directiva en la que formaba parte como vicepresidente José Ramón Calvo Fernández, como tesorera Dominga Trujillo Jacinto del Castillo, como secretario Antonio Mesa Fortún y como vocales iniciales Alfonso Licata y Enrique de Ferra. Nuestra sede es el Hotel Lancelot Playa. En cuanto a la relación de académicos, esto es lo tradicional, pues destacar que en la relación de académicos numerario tomó posesión Manuel Martín Arroyo Flores y entre los académicos correspondientes en Lanzarote, Jesús Martínez Frías. Estos fueron los dos acontecimientos más importantes que tuvimos en el año 2020. Por otra parte, y esto fue lo desagradable, lo tristísimo, pues fallecieron dos de nuestros académicos numerarios. El doctor Arístides Hernández, figura relevante en la isla de Fuerteventura de la medicina, y Gregorio Barreto Viñoli, que era de Aría y uno de nuestras figuras más relevante en la dedicación al lenguaje y a las costumbres propiamente canarias y en concreto lanzaroteñas. Dos grandes miembros, dos extraordinarios colaboradores, pues que nos han dejado este año pasado. Con respecto a los actos académicos solemnes, lo más relevante a mi juicio es que destaquemos que durante todo el año estuvimos celebrando actos presenciales, algo que posiblemente fue, si no único, muy escaso en el conjunto de las instituciones académicas españolas. Pues ciertamente estos fueron actos de inauguración del curso y los actos de ingresos a los que me he referido de Jesús Martínez Frías y Manuel Martín Arroyo. Y en cuanto a los actos académicos ordinarios, pues toda la relación que se conoce
o que puede conocerse, pues nos hace ver que efectivamente también fueron actos presenciales. En cuanto a las actividades especiales, pues como todos los años sabemos, se organizan unas relativas al homenaje a César Manrique, las jornadas que llamamos César Manriqueñas, otras en homenaje a Blas Cabrera, las anteriores fundamentalmente de arte y medio ambiente, las de César Manrique, y de ciencia, prioritariamente física, a la jornada en homenaje a Blas Cabrera, la jornada Blas Cabreriana, de las que celebramos el año pasado las 24ª celebración o conmemoración que tuvo lugar en los días tradicionales del entorno de 20 de mayo. Y en este caso, pues fue en octubre cuando celebramos la ofrenda floral ante el monumento con participación extraordinaria de la dirección y el Instituto Blas Cabrera. Y en el mes de diciembre, pues celebramos las jornadas de homenaje al doctor Molina Orosa, que eran ya las 15ª. Bien, en Fuerteventura se celebró un ciclo de conferencias con el título general de Otro mundo es posible, en homenaje al doctor Arístides Hernández Morán, ¿no? Todas estas conferencias de ese ciclo quedaron difundidas por radio Sintonía Fuerteventura y están todas accesibles por vía de nuestro YouTube, en el canal YouTube. También tuvimos una jornada científica especial, la correspondiente a biogeociencias y espacio, donde un conjunto de académicos y de personas más o menos próximas a la academia, porque ya han participado en otros actos o se están aproximando a la academia, pues podemos destacar de manera especial aquí el trabajo que realizó Jesús Martínez Fría con la colaboración de González Redondo y la participación de María Elena Mateo, Aquilino Migueles, Ana Carrasco y Esther Martín. Esta fue una novedosa jornada en la que esperamos que a lo largo de este año hagamos otras más o menos análogas. También fue muy importante la tarea del profesor González Redondo en cuanto a conjunto de colaboraciones que va exhibiendo de nuestros científicos, Blas Cabrera, Enrique Mole, Leonardo Torres Quevedo, etcétera, en distintos lugares de la península. Asistimos a la asamblea anual de la CECEL, la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, de la que formamos parte. Y también en esta memoria suele recogerse las actividades singulares de académicos en Canarias, sin que prestemos atención a las que puedan realizar los académicos fuera de Canarias para esta relación. Bueno, pues aquí podemos observar pues, Alfonso Licata, Antonio Gallardo, Ángel Gutiérrez, Francisco González de Posada, Sebastián Delgado. De manera especial, pues el tradicional curso que sobre cosmología se da en el Instituto de Estudios Canarios en colaboración con la Universidad de La Laguna y que coordina la profesora Dominga Trujillo Jacinta del Castillo. Y mantenemos durante este año pues, el conjunto de pequeñas publicaciones, pero que por su continuidad pues, significan el ir dejando escrita la historia. Bien, finalmente, como muestra de reconocimiento y gratitud, pues hacer la relación de instituciones culturales que han colaborado con la academia. Amigos de la Astronomía de Lanzarote, Arturo Duperier, Amigos de la Cultura Científica, Arte de Obra, Hotel Lancelot Playa, Instituto de Estudios Canarios, Museo Tanit, Real Academia Canaria de Ciencia, la Sociedad Dante Alighieri, Comité de las Islas Canarias y la Sociedad Democracia. Pues tras esta lectura muy resumida, como es lógico,
pues vamos a pasar al punto central, que es la solemne conferencia inaugural del curso 2021, que tenemos que hacer también por esta vía telemática, y en la que pues, va a participar Jorge Alfredo Reyes Betancor, que él es doctor en ciencias biológicas, es director del Jardín de Aclimatación de la Orotava, y para nosotros, pues fundamentalmente lo que es académico numerario de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, que nos va a deleitar con la conferencia inaugural La flora de Lanzarote ante el calentamiento global. Por tanto, pues es momento de cederle la palabra a Jorge Alfredo Reyes Betancor. Cuando quieras. Paco, tienes que Muchas dejar de gracias. compartir pantalla. Sí, ahora yo comparto pantalla. Vamos a ver si me ven. Paco tiene que acabarla ahora. Exactamente. Perfecto. Perfecto. Bueno, saludarlo a todos, ¿no? Y bueno, pues agradecer un poco pues, la invitación para realizar esta charla, ¿no? De apertura del año académico 2021. Francisco pues, me pidió pues, bueno, que si pudiera hablar un poco sobre una problemática actual, ¿no? Y en este caso pues, bueno, pensamos que una visión particular del calentamiento global cómo podría estar afectando en caso muy concreto pues a la flora de la isla de Lanzarote, ¿no? Ustedes saben, el archipiélago canario, su localización en ese trozo este del Atlántico, muy cerca del Sáhara Occidental, pues modela, le da unas particularidades al clima de las islas. Sin embargo, aquí tenemos una distribución un poco para que nos hagamos una idea del contexto en el que nos movemos, ¿no? Y sobre todo en tanto y cuanto hacemos referencia a la isla de Lanzarote, ¿no? La isla de Lanzarote, que es esta que yo aquí he esquematizado en el lado derecho de la pantalla, una altitud máxima de 670 metros en las Peñas del Chache, tiene apenas 3 pisos bioclimáticos diferenciados, es decir, obviamente el hecho de ser una isla muy, muy baja hace que no exista una gran diferenciación. Si nosotros vamos a la imagen de la izquierda, es un esquema de la isla, por ejemplo, de Tenerife, ¿no? En la que esos 3.700, esos más de 3.700 metros de altura, pues permite que se desarrollen pues, diferentes unidades climáticas, mucho más. Aquí tenemos a grandes rasgos 7, pero que según los estudios bioclimáticos podríamos estar hablando de prácticamente hasta 27 microclimas. Y sin embargo en Lanzarote estamos hablando ya afinando mucho más como máximo 7 microclimas distintos, ¿no? A pesar de esta gran diferencia climática, no solo climática, sino también incluso desde el punto de vista de la superficie, es una isla de apenas supera los 850 kilómetros cuadrados si la comparas con Tenerife, que tiene más de 2.000 kilómetros cuadrados, ¿no? A pesar de eso, bueno, pues la isla de Lanzarote tiene aproximadamente unos 700 táxones, es decir, hay citados al menos unas 700 variedades, especies, subespecies, etcétera, de las cuales 23 de ellas son exclusivas de la isla, es decir, un 3,3% de la flora que está presente en la isla de Lanzarote es exclusiva de la misma. Aquí, justo estos números que tenemos aquí en la parte superior izquierda, pues lo que hace referencia, por ejemplo, es en el caso pues, de la isla de Tenerife, de lo que tiene unos 130 endemismos exclusivos y unos 1.400 táxones están presentes en la isla, ¿no? Es decir, el 9,3% es endémico.
Aquí, pues lo que ya adelantaba son los pisos bioclimáticos de la isla de Lanzarote, teniendo en cuenta principalmente los datos de pluviometría y de temperaturas, pues se pueden establecer esta zonificación, ¿no? En las que, desde el nivel del mar en el que se encuentra presente el piso bioclimático, el inframediterráneo, desértico, árido, ¿no? Y que vamos, a medida que vamos subiendo en altitud, pues van apareciendo otros, se van provocando una serie de matices en estos dos datos climáticos principalmente, que es la pluviometría y la temperatura, y se van sucediendo pues pequeñas modificaciones que van configurando estos pisos bioclimáticos. Hay que tener en cuenta que estos pisos bioclimáticos nos van a dar una idea bastante clara, bastante fina, de qué tipo de vegetación se corresponde con esos pisos bioclimáticos. Y de hecho, pues por ejemplo, hasta el árido superior, estamos hablando de que son dominados por los tabaibales dulces, esas comunidades de tabaibales dulces, mientras que ya en el semiárido, ya en el caso de Lanzarote, puesto que no existen los cardonales, el semiárido sería el piso bioclimático en el que se encuentran los cardonales ubicados en las otras islas, a excepción de Lanzarote. En este caso, en Lanzarote viene caracterizado por un tabaibal dulce, pues un poco, obviamente, más húmedo y con una serie de especies que vienen a participar en esos tabaibales dulces, ¿no? Desde como ustedes pueden ver, pues prácticamente casi toda la superficie de la isla de Lanzarote están dominados por esos 4 grandes primeros pisos que son de tabaibales dulces, y ya luego en la parte central de la isla, en las partes altas del macizo de Ajache y, como no, en las partes altas del macizo de Famara, se suceden ya esos tabaibales dulces del semiárido, en los que, como comentaba, suelen tener pues elementos pues más exigentes en humedad. El calentamiento global en el sistema climático es inequívoco, ¿no? Y así lo demuestran los datos. Y desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado, ¿no? Esto, bueno, es extraído del IPCC del 2013, ¿no? Aquí tenemos un pequeño esquema en el que, bueno, un poco viene a reflejar o a expresar pues los distintos fenómenos por el cual se está produciendo un calentamiento, ¿no? Desde un proceso natural, que es el propio efecto invernadero, gracias al cual este es un planeta habitable, y luego tenemos ya cómo el efecto de la acción humana ha provocado, pues sobre todo el aumento en la velocidad, ¿no? De determinados parámetros, como puede ser ese calentamiento global que se ha observado, ¿no? Y que, bueno, pues parece ser que todos los indicios indican que es debido a las actividades del hombre en los últimos años, ¿no? Más concretamente en Lanzarote, pongo aquí este diagrama donde podemos observar las temperaturas del aeropuerto de Guasimeta entre el año 1950 y en el 2020, ¿no? Y en el que se observa de manera clara, ¿no?, cómo las temperaturas medias recogidas en este aeropuerto pues van en un claro ascenso. En un claro ascenso. Si quisiéramos verlo un poco con más detalle, parece que hasta el año 1975 aproximadamente, hasta comienzos de los años 70, había incluso una tendencia todo lo contrario, negativa, es decir, parecía que había un enfriamiento. Pero si nosotros ya miramos a partir de los años 70
hacia la actualidad, vemos que el ritmo de aumento de temperatura ya se hace mucho más constante. Bueno, como anécdota, cuando yo trabajé los datos climáticos para mi tesis doctoral, pues aproximadamente en el aeropuerto de Guasimeta, la temperatura media era de 20,4 grados centígrados. Es decir, hasta el finales del siglo XX, había aproximadamente unos 20,4 grados centígrados. Y la lluvia, la pluviometría, estaba en torno a los 124 litros por metro cuadrado. Si nosotros separamos ese siglo y vemos el comienzo del siglo XXI, estamos observando que la pluviometría ha disminuido y la temperatura media ha aumentado, en este caso hasta 1,1 grados. Es cierto que si tomamos en consideración todo el periodo, ya no separándolos por siglos, estamos viendo que la temperatura media ha subido en general un 0,4 grados centígrados comparado con la temperatura media que había a finales del siglo, y que la pluviometría también ha ido descendiendo. Es una pena que pues, no tengamos pues, más estaciones termométricas de calidad, como puede ser esta del aeropuerto de Guasimeta, en el que tiene pues, un registro de 70 años, ¿no? Porque bueno, pues sería interesante ver si esto puede ser, o bien cómo está afectando este calentamiento a diferentes partes de la isla, ¿no? Y de hecho, en estudios en otras islas, como por ejemplo en Tenerife, se ha observado que el calentamiento en general es en toda la isla, pero no es lo mismo el calentamiento en zonas norte como en zonas sur, ¿no? Y es curioso cómo es en las zonas nortes donde se está observando un poco más ese aumento de temperatura. En cuanto a la pluviometría, también se está observando una cierta disminución, pero ustedes saben que la pluviometría es bastante más difícil, es decirlo, al hacer un elemento que es bastante irregular, especialmente en nuestras islas, pues todavía las tendencias, aunque sí parece que hay una tendencia hacia la disminución en pluviometría, pero no es tan fácil y además habría que tener registros pues, mucho más grandes para tener una tendencia pues mucho más clara, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo en el caso de las precipitaciones y vemos cómo en Aría, en el punto más alto de la isla de Lanzarote, estamos también observando esa disminución en la pluviometría, ¿no? Sin embargo, pues como les estaba diciendo, por ejemplo, en el caso de las Breñas, sí que se observa un ligero ascenso. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, no se sabe muy bien todavía, le digo que eso es una cuestión, pues parece que en el sur, al menos en este caso, en estas estaciones que estamos ahora viendo, pues en el sur se está observando pues un ligero incremento en la pluviometría, ¿no? Eso puede ser debido a que en los últimos años estamos viendo pues unas irrupciones de tiempos del suroeste que son los que están trayendo pues, pues las principales días de lluvia y que va pues en detrimento de ese norte que en general pues bueno, pues siempre ha sido pues más beneficiado por las lluvias, ¿no? De todas maneras, si quieren, bueno, pues entrar un poco más detalle en todo el tema del clima de Lanzarote, pues bueno, recomiendo los estudios de Luis Santana, de Luis Manuel Santana, que ha hecho para el Cabildo de Lanzarote, en el caso, y que están colgados en la página web del Agro Lanzarote, ¿no? Y que, bueno, tiene, pues bueno, unos estudios mucho más detallados al respecto, ¿no? de distintos aspectos del clima de la isla de Lanzarote. ¿Qué opciones tiene la flora de Lanzarote ante un claro aumento de temperatura que estamos observando, ¿no? Bueno, en general las plantas tienen una capacidad
innata pues, de aclimatarse a la variación de los factores climáticos, que pueden implicar pues, algún cambio fenotípico, ese aumento de CO2 que se viene hablando, que es uno de los factores importantes que provoca estos aumentos de temperatura. Pues también es cierto que el aumento de CO2 podría, de hecho, pues mejorar la productividad de las plantas, es decir, un aumento de CO2 podría implicar un aumento de la actividad fotosintética de las plantas, puesto que el CO2 es materia prima para la misma, pero bueno, eso no quiere decir que sea un aumento que pudiera ser ilimitado, ¿no? Todo depende obviamente del sistema enzimático, porque existe una determinada, lo que se denomina tolerancia fotosintética, es decir, probablemente no toda la gran cantidad de CO2 que se está produciendo pueda hacer que ese sistema fotosintético vaya o funcione mejor. Tendrá un tope, tendrá unos límites, ¿no? Esto, pues, lo mismo pasa que un aumento de la temperatura también podría provocar una pérdida de agua por la transpiración de estas especies, con lo cual se provocaría un cierre de estomas, que sería lo más lógico para evitar la deshidratación. Este cierre de estomas, pues, podría ir en contra, pues, de ese aumento de la capacidad fotosintética de las especies, ¿no? Por lo tanto, aclimatarse parece que existe cierto impedimento para que eso fuera una de las maneras de respuestas, ¿no? de estas especies, ¿no? ¿Qué otra solución tienen las plantas en general? Pues bueno, podríamos hablar de una adaptación, ¿no? El problema de la adaptación implica, para que hablemos de una adaptación, implica que debe haber unos cambios genéticos, ¿no? Y esos cambios genéticos deberían ser unos cambios genéticos heredables, pero se suelen suceder a través de múltiples generaciones, ¿no? Y una de las características de las que hablamos sobre el cambio climático es precisamente la rapidez con la que se está produciendo, ¿no? Esa rapidez que se está produciendo va a impedir que haya una respuesta biológica a la hora de adaptarse, ¿no? Por lo tanto, probablemente deberíamos descartar eso, es decir, las plantas no se van a adaptar a un cambio climático con la velocidad con la que nos vamos, o con la que estamos, o con lo que se está sucediendo, ¿no? Otra de las posibilidades que tienen las especies en general, pues bueno, emigrar, es decir, ir a buscar aquellos ambientes que son más propicios, ¿no? Bien en latitud o en altitud, ¿no? En el caso canario, bueno, la latitud, pues no existen unas grandes diferencias a nivel latitudinales, pero sí lo hay desde el punto altitudinal. Esto está ocurriendo, hay estudios en la isla de Tenerife en el que sí ya parece que se está observando pues, que determinadas especies cada vez crecen en zonas más altas. Aquí tenemos un problema, especialmente en Lanzarote. Como habíamos dicho, Lanzarote tiene 670 metros de altura, es decir, el ascenso, el escape hacia zonas altas está bastante limitado, por no decir casi imposible, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos una suficiente altura como para que las especies puedan emigrar hacia cotas más altas. Apenas tenemos esos 670 metros de altura, ¿no? Otro problema de la emigración, es decir, del movimiento de esas especies en búsqueda de esos lugares más propicios, tenemos el hecho de que existe, si no todo el territorio es un territorio pristino en el que las especies podrían moverse, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que tenemos un territorio bastante alterado, un territorio que está, habitado y con una serie de infraestructuras que ha generado el hombre para poder vivir en este territorio y que ha fragmentado esos hábitats. Por lo tanto, si aún teniendo una posibilidad de emigrar, hay que tener en cuenta si existe realmente un territorio al que emigrar, ¿no? Eso es así. De ahí, de hecho, pues, viene a ir a que exista esa disponibilidad de nichos como eso, ¿no? Por ejemplo, si una especie que vive en riachuelos, si no existen esos riachuelos, pues por mucha disponibilidad que tenga ella de moverse o de ir a buscar esos nichos, si no están, pues lo lógico es que esas especies
pues al final pues no puedan emigrar y seguir su vida, ¿no? en frente a este cambio, a estos cambios que se están provocando, ¿no? Calentamiento en Canarias, consecuencia pues de lo que habíamos hablado, de esa elevación de las temperaturas y de la disminución estimada de las precipitaciones, los pisos bioclimáticos, aquellos pisos, aquellos tipos de medios, ¿no? definidos por los caracteres climáticos que se suceden altitudinalmente, van a sufrir desplazamientos. Es decir, si la temperatura aumenta, significa que todas las comunidades de zonas bajas van a encontrar un mejor lugar en zonas un poco más altas. Por lo tanto, las especies que se van moviendo también se van moviendo porque también se van moviendo esos espacios bioclimáticos, ¿no? Por lo tanto, si este es el mismo mapa que tuvimos, que enseñé en la primera diapositiva, o una de las primeras diapositivas, pues estamos viendo que probablemente los pisos inframediterráneos, áridos, pues vayan adquiriendo mucha mayor extensión de la que actualmente tiene. Ustedes fíjense que este piso número 5 de color naranja claro, pues prácticamente se irá reduciendo y se van a ir ampliando los pisos bioclimáticos de dominio del Tabaybail dulce más árido. Es decir, sería la comunidad que se iría estableciendo. Y probablemente estas comunidades del termomediterráneo, es decir, las comunidades más frías que se sitúan en las cotas altas de la isla, pues serían las que estarían pues abocadas a desaparecer, obviamente dependiendo del nivel de aumento de temperatura que se vaya o que se esté produciendo, ¿no? ¿Quién se beneficiará del calentamiento? Pues bueno, como les comentaba, pues son los matorrales suculentos de las euforbias, esos tabaibales dulces o tabaibales amargos, o cardonales, si estuviéramos en otras islas, son los matorrales que van, pues, entre comillas, a experimentar un aumento en su extensión. Estos tabaibales, pues bueno, ahí están el Euphorbia regijuba, que es la tabaiba amarga, o la higuerilla, la Euphorbia balsamífera, esta que tienen ustedes aquí a la derecha, o en la parte de abajo, pues pueden ver el espino, o en la de la derecha, en la parte inferior, alberol. Es decir, son estas especies suculentas adaptadas a la escasez de pluviometría en las zonas en las que se desarrolla. La mayor parte de ellas son todas especies que pierden la hoja en la época del verano y que van a ver cómo su área potencial se va a ampliar. ¿Es cierto eso que quiere decir? ¿Que tendremos más tabaibales dulces? Bueno, todo depende un poco del periodo, del tiempo en el que estimemos ese cambio. Porque de hecho, lo más probable es que lo primero que suceda es que las comunidades de sustitución de esos tabaibales dulces, que están formadas por especies pues, con una cierta capacidad agresiva de colonizar ambientes perturbados, sean las primeras que vayan como de avanzadilla, es decir, esos matorrales de sustitución que en la isla de Lanzarote, de los tabaibales dulces, suele estar caracterizada por los matorrales de quenopodiáceas, esa familia de gran importancia en el mundo desértico, como son las especies del género Salsola, caso Salsola vermiculata, Salsola tetranda, Salsola divaricata, etcétera, una serie de especies de Salsola que caracterizan esos territorios alterados dentro del mundo de los tabaibales. La sueda mollis, es otra de las especies que participan en esos matorrales, o la propia Basia tomentosa, ¿no? Lo que conocemos como algoera, ¿no? Sería una de las especies que probablemente pues, serían más capaces de ir colonizando o de irse expandiendo, y detrás de ella, pues obviamente, esos tabaibales dulces, ¿no? Obviamente, y luego
creo que hay que pues, nombrar a la aulaga, a la omnipresente aulaga arborescen, que será también una especie pues, con esa capacidad y con esas adaptaciones seromórficas que le darán pues un papel importante en este nuevo escenario, ¿no? ¿Quién saldrá perjudicado del calentamiento? Bueno, pues ¿quién va a salir perjudicado del calentamiento? Pues sobre todo todas estas comunidades de zonas altas, es decir, estos bosques hoy en día, como pueden ver ustedes en estas fotos, son estos bosques que quedan hoy relegados, colgados en ese impresionante risco que tenemos en el norte de la isla de Lanzarote, que es el risco de Famara, ¿no? Estos arbolitos que vinieron a representar un poco esas comunidades del termomediterráneo o del inframediterráneo semiárido superior, es decir, con ciertas pluviometrías, pues son las que van a verse, van a perder territorio, ¿no? Por el aumento aumento de temperatura al que estamos asistiendo, ¿no? Con este grupo de elementos estamos hablando pues, de esos arbolillos, como puede ser el acebuche, que es la Olea ceraciformis, esa especie de olivo salvaje endémico de las Islas Canarias, o el lentisco, que es otro de esos arbolitos de pequeños arbustitos o matorrales que caracterizan al mundo mediterráneo, ¿no? A esa maquia mediterránea, y que tiene esa representación endémica en las Islas Canarias, pues con el acebuche endémico. En este caso, Pistacia lentiscus, en principio es la misma especie que domina ese mundo de la maquia mediterránea, ¿no? Algunos elementos también, como puede ser el Asparagus horridus, esa monocotiledonia, esa esparraguera de tallos con bastante agudos, bastante que pican y bastante duros, que también suele crecer en estas zonas altas, o pues, la hierba Santa María, en nuestro endemismo, uno de nuestros endemismos banderas es esta margarita de flores amarillas, que bueno, tiene un nombre un poco despistante, ¿no? Al considerarse Argyranthemum, al ser acuñada como Argyranthemum de las Islas de Madeira, ¿no? De ahí viene el nombre madeirense, ¿no? Y bueno, es una característica que se suele, bueno, un ejemplo característico, perdón, que se suele poner a la hora de ver los errores cuando uno describe una especie, cuando nunca ha venido a las islas, ¿no? Recibes un paquete, el botánico que describió la especie, y probablemente en ese envío hubo un trastoque de etiquetas, y él recibió esta planta con el nombre de cogido en Madeira, ¿no? Cuando realmente había sido cogido en la isla de Lanzarote, ¿no? Por eso arrastramos, por unas cuestiones de código de nomenclatura botánica, un nombre que no es precisamente el más apropiado, ¿no? Y aquí a la derecha pues tenemos otra especie, que es Convolvulus lopezocasi. Convolvulus lopezocasi es otro endemismo también de la isla de Lanzarote, y que caracteriza a esos bosquetes de las zonas altas, y sobre todo ahí en la zona del risco de Famara, ¿no? Esta diapositiva la traigo para que, bueno, veamos que, como íbamos comentando, es decir, estos bosques, la única manera que tienen es intentar colonizar los mejores suelos que hay en la parte alta de la isla, si quieren intentar aguantar este cambio climático que se nos viene encima, ¿no? Sin embargo, fíjense cómo determinadas zonas están tan estropeadas, es decir, tan alteradas, han perdido tanto suelo, que se nos hace difícil que estas especies que van a huir o que se tienen que refugiar
de este aumento de la temperatura, se están encontrando que gran parte de las zonas o determinadas partes de las zonas altas de la isla tienen este aspecto, ¿no? Una degradación, prácticamente una degradación total de los suelos, por lo que es muy importante que nos apresuremos y tengamos esa necesidad de restaurar estos ecosistemas lo antes posible, porque serán los únicos y los que puedan permitir que estos bosquetes de acebuches, estos pequeños matorrales de acebuches, de lentiscos, puedan pervivir y puedan ser capaces o resilientes, ¿no?, de este aumento de temperatura y disminución de pluviometría que parece que en el caso de la pluviometría estamos padeciendo, ¿no? Otra de las comunidades que probablemente vayan a sufrir un retroceso son todas las comunidades higrofíticas. Si tenemos en cuenta, parece ser que las pluviometrías van en descenso, pues estas comunidades higrofíticas que se recargan por, obviamente, la cantidad de agua que cae de lluvia que hay, pues también probablemente sean una de las que también se vean afectadas, ¿no? Perdiendo zonas. Muchas de estas fuentes se secarán. En este caso, esta es la foto de la fuente de Gusa, ¿no? Esta fuente que todavía tiene agua, ¿no? Y que fue un sitio en donde arribaban los primeros, probablemente los barcos que hacían travesías de exploradoras por esta zona, por esta costa próxima al continente, probablemente recalaban aquí para recoger agua de estas fuentes, ¿no? En este caso, las especies más comunes en estas son toda esta mancha la vemos en la parte superior, que son los juncos, de Juncos acutus, son la característica, ¿no? Y luego ya en las zonas un poco más bajas es las matorrales de Sueda vera, que es una especie que también le gusta a los suelos húmedos, pero tiene con una mayor necesidades de salitre, ¿no? Y por lo tanto, si se fijan ustedes, las zonas mucho más pegadas a la veta, ¿no?, a ese almagre, que es por donde aflora justo esas aguas que percolan desde lo alto del macizo de Famara y que afloran en estos niveles, pues justo la Sueda vera es la que se sitúa un poco más alejada, donde aquí la humedad está bastante ligada también a el salitre, ¿no?, a la halofilia, ¿no? Otra de los aspectos en los que se ha barajado con la que hemos comentado como resultado, ¿no?, de este calentamiento global en el que estamos inmersos, es la subida del nivel del mar. La subida del nivel del mar en Canarias, hay diferentes trabajos que hablan de aproximadamente entre 2 a 4 milímetros año de aumento del nivel del mar, y que, bueno, según algunos apuntes, por ejemplo, de Strauss y colaboradores en 2015, habla de que podrían estar en torno a 1 metro, aunque, bueno, leyendo bien el trabajo, también comenta que normalmente los aumentos de niveles de mar que se han sucedido a lo largo de la historia suelen ser más drásticos de lo que en principio se suelen manejar muchas fuentes. El hecho ese de que para el 2100 tendríamos 1 metro menos de tierra, ¿no?, en estas islas, ¿no? Habría que ver, y además esto también depende mucho del tipo de medición que se está haciendo. Es decir, también ahí hay bastante variación dependiendo, y bastante sesgo dependiendo de qué aparatos se utilicen para medir subidas del nivel del mar, ¿no? En el caso de subida del nivel del mar que se va a producir por el deshielo en parte, etcétera, por el aumento de la temperatura, aumenta el volumen de los líquidos, etcétera, pues está claro que van a ser, en el caso más concreto de la isla de Lanzarote, pues son las comunidades costeras, ¿no? En las comunidades costeras son las que van a sufrir
pues ese aumento del nivel del mar, ¿no? Estamos hablando en el caso en casos poco halagüeños, ¿no? de subidas de 5 metros, subidas de 10 metros. Aquí tienen ustedes como, por ejemplo, la playa de Famara podría perder la cota, la cantidad de playa que se puede perder con un aumento de 5 metros. Imagínense ustedes si pudieran ese aumento del nivel del mar de 10 metros, pues prácticamente el pueblo de Caleta Famara desaparecería. Y en este caso no vengo a hablar de esos desastres a nivel del ser humano, sino también sobre el tema de la vegetación, ¿no? Y qué comunidades tenemos aquí que se verán alteradas. Pues aquí, como lo pueden ver ustedes, ¿no? Las comunidades de la primera línea de marea, y segundo, todas estas comunidades de dunas, que están caracterizadas por los balancones. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de esta playa, de esta hermosa playa de Caleta de Famara, donde desde arriba se aprecian todas estas zonas de aquí que están caracterizadas por la entrada de arena de la bahía, de lo que llaman bahía de Penedo, ¿no? hacia el interior, ¿no? Pues aquí nos encontraríamos que las comunidades que se verían más afectadas serían las comunidades que les comentaba, de Caquile Marítima, de este rábano marino, que es el que domina la primera línea de playa, donde suelen depositarse los arribazones de algas, de restos que arrastra el mar, el oleaje, y que es aprovechado la descomposición por estas especies anuales muy nitrófilas, ¿no? Ávidas de materia orgánica, ¿no? Y otras de las comunidades que se van a ver afectadas, en la que comentaba yo, del Tráganum moquini, que es el balancón, el mato, grande, que forma esos complejos dunares tan característicos de las Islas Canarias y también de la costa vecina del sur de Marruecos y hasta prácticamente Mauritania, ¿no? Y que son pues también comunidades con cierto grado de nitrofilia, y que a medida son capaces de retener esas arenas e ir creciendo con las arenas y formar esos montículos característicos que definen a la comunidad del Tráganum moquini, ¿no? En las comunidades de arena, donde no se produce una acumulación tan grande de arena, pues crecen otra serie de especies. Quizás la más característica es esta que tenemos aquí, que es lo que llaman Euphorbia paralia o lichetresna o higuerilla de playa, ¿no? Que es una euphorbia también, es decir, como lo son las tabaibas y cardones, pero que en este caso, para adaptarse a un ambiente tan móvil como son las arenas, pues ha adquirido esa morfología de tallos muy flexibles. Hay que tener en cuenta que suelen vivir en zonas pues ventosas, y que pues le permite, ¿no? Pues un poco sortear esos vientos. Luego tiene un sistema radical superficial muy amplio que también le permite pues vivir en ese sustrato, como les dije, que es un sustrato con cierta movilidad, ¿no? Y que hace que otras especies, como pudiera ser, pues por ejemplo, una tabaiba dulce o una tabaiba amarga, no encontraran el sitio ideal para fijarse por esa movilidad de sustrato. Otra de las comunidades que se verían costeras, muy importantes en la isla de Lanzarote y Fuerteventura, puesto que prácticamente ya son los últimos vestigios de este tipo de comunidad que está a caballo entre el mar y la tierra, que son los famosos saladares. Si ustedes imagínense que aquí tienen, esta es una foto de una fotografía aérea del saladar de los Risquetes. Esta es la pequeña isleta que hay justo al oeste del pueblo de La Santa. Está entre el pueblo de La Santa y la urbanización de La Santa Sport. Gracias a usted aquí donde rompe esta ola, es porque aquí hay un arrecife. Este arrecife, al romper la ola aquí, hace que el agua que entra hasta esta zona, una agua que entra ya frenada, entra sin fuerza, con lo cual permite que haya un depósito de limos
y esos limos son los que van a permitir que vivan estas especies de características de los saladares, ¿no? Si el mar, el nivel del mar aumenta, se rompería esta defensa, con lo cual el mar entraría ya con más fuerza y el oleaje haría que toda esta zona de limo desapareciera y por lo tanto estos saladares. Aquí tenemos otro ejemplo de otro saladar. Esto en el caso es el Caletón Blanco. Bueno, esta es la playa del Caletón Blanco, una playa muy conocida por todo el mundo, y gracias a este gran arrecife, a esta plataforma costera que se encuentra justo enfrente de la costa, hace que el mar rompa a esta distancia. Por lo tanto, esas aguas aplaceradas que entran producen el mismo fenómeno. Una deposición de limos que hace que estos saladares, que están aquí en color verde, pues también sean capaces de desarrollarse. Aquí tenemos una fotografía de estos saladares. Estos saladares, fíjense aquí, como les comentaba, cómo rompe el mar ahí afuera, y tenemos aquí ese agua que entra, ese depósito de limo, y en estas situaciones el nivel de salinidad es muy alto. Hay que tener en cuenta que, fíjense, la distancia que tiene aquí, esto además está en marea vacía, en marea llena, el mar entra dentro de la comunidad, es decir, son especies que viven a caballo entre ser casi una planta acuática o una planta terrestre, ¿no? Y con un alto contenido en sal. Eso hace que muy pocas especies sean capaces de vivir en este ecosistema tan particular. Fíjense que es tan particular que si se destruyera no habría ninguna matorral de sustitución, simplemente desaparecería el saladar. Y es el mismo saladar el que volvería a recuperarse, es decir, no existe una comunidad, como puede decir, como comenté antes, por ejemplo, en los tabaibales dulces, que cuando se degradan, pues vienen una serie de comunidades que pueden establecerse y poco a poco, si no se vuelve a alterar, volver a recuperar un tabaibal dulce. En el caso de los saladares, son una vegetación muy particular que no tiene etapa de sustitución. De ahí la importancia. Por otro lado, es una comunidad que atrae a muchas aves. Por lo tanto, también se ha considerado que no solo es una comunidad, un ecosistema exclusivamente con interés botánico, sino que también tiene ese interés faunístico muy importante, ¿no? ¿Qué especies pues caracterizan esos saladares? Pues aquí están las especies más importantes, ¿no? Al menos las que crecen en la isla de Lanzarote. Aquí tenemos el Arthrocaulum macrostachyon, que es un salado, es decir, todas estas especies tienen están llamadas o han sido nombradas por los habitantes con el nombre de salados. Simplemente es muy característico. ¿Por qué? Porque cuando alguien te dice, oye, ¿por qué le llaman salado? Y dicen, ¿usted no se ha puesto nunca una ramita o una hojita de esta planta en la boca? Pues pruébelo. Y es que todas, obviamente, saben a sal porque, bueno, viven, como les comentaba, con esa influencia del nivel de agua de mar, ¿no? Entonces tienen una concentración de sal en el interior muy alta, ¿no? Arthrocaulum macrostachyon también se le conoce como, o se le conocía hasta hace poco, como Arthrocnemum macrostachyon. En estudios recientes han preferido incluir a esta especie dentro del género Arthrocaulum. Esta es una especie arbustiva, es una especie arbustiva, un pequeño arbusto que puede alcanzar hasta 1 metro de altura, y que normalmente no está suele estar normalmente en la zona externa de ese saladar, es decir, en la zona donde menos llega la influencia directa del agua de mar. ¿Por qué? Porque le ha dado el espacio en aquellos sitios donde hay una influencia de agua de mar mucho más directa a otra especie, que es esta de aquí, que es Sarcocornia perennis. Sarcocornia perennis crece exactamente justo
en lo que llaman el nivel más bajo de ese saladar, donde el agua de mar, sobre todo en marea llena, prácticamente cubre a la especie. Es decir, casi es una especie anfibia, ¿no? Se puede ver perfectamente bajo el nivel del mar durante unas determinadas horas que dura sobre todo esos niveles de pleamar, ¿no? Sarcoconia perennis no tiene ese porte arbustivo, tiene un porte más bien herbáceo, aunque es una planta perenne y que forma una especie como de moqueta, forma una especie de césped muy, muy característico, ¿no? Otra de las especies que participa en estas comunidades de zona más baja del saladar es, por ejemplo, Alimione portulacoides. Alimione portulacoides es una especie que llega a Canarias, es decir, decirle que estas tres especies son especies de amplia distribución por el Atlántico y el Mediterráneo, siempre en este tipo de comunidades, y que a Canarias llega, se suele decir que llega de manera finícola. ¿Qué quiere decir que llega de manera finícola? Es decir, que no todos los representantes de esa comunidad llegan a las islas, solo han llegado de momento esta serie, pues estamos hablando de 4 especies todavía, por ejemplo las gramíneas, que también a veces participan en algún tipo de gramínea, obviamente, que participan en este tipo de comunidades, por ejemplo, no han llegado a Canarias, sin embargo, sí que están establecidas en la costa próxima de África, ¿no? de Marruecos y del Sáhara Occidental, ¿no? Pues Alimione portulacoides es otra de esas especies que es una especie que en estos momentos es el único sitio en Canarias donde crece, es en la isla de Lanzarote. Ha desaparecido de otras islas donde estuvo citada, como ha sido Gran Canaria y la isla de Fuerteventura, y solo queda presente actualmente en los saladares de Órsola, es que ni siquiera están en todos los saladares de la isla, es decir, no está en el saladar que vimos al principio, de aquel saladar de la Santa, el saladar de los Risquetes, no se encuentra presente Alimiones portulacoides, ¿no? Bueno, con esto termino un poco esa visión que quería darle sobre, primero, el cambio climático, o más bien el calentamiento global en la isla de Lanzarote, y cómo iba a afectar esto a la vegetación, ¿no? de la misma, ¿no? Pues muchas gracias por la atención. ¿Dónde entro? A ti ya se te oye. Lo que tiene que retirar Alfredo es la pantalla. La pantalla. Compartir pantalla. Sí. Bueno, hemos asistido a una magna conferencia, por lo que debemos, en primer lugar, agradecer a Jorge Alfredo pues, el trabajo que le ha llevado preparar una conferencia magistral como la que nos ha puesto. Junto a la gratitud, como no, pues la felicitación, ¿eh? Creo que nos ha dejado enormemente satisfechos con este acercamiento a Lanzarote, mediación de su flora, y en un momento coyuntural como el presente, en el que el cambio climático, en palabras neutras, o el calentamiento global, ¿no? Como debe o debemos llamarlo con más precisión, pues ciertamente pues constituye un algo novedoso que con el ritmo, velocidad o aceleración, ya dependería mecánicamente como lo viéramos, ¿no? Al que nos está sometiendo, pues el peligro, ¿no? que acecha a esta flora lanzaroteña y a las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Bueno, yo creo que, visto que estamos quizá atentos y que estamos aquí y nos vemos, pues si alguno quiere hacerle una pregunta, yo creo que él está dispuesto a contestar, ¿no, Alfredo? Hombre, claro, sí, sí. Pues venga, ¿eh? Si me la sé, seguro. Si alguno quiere... Voy a hacer una pregunta. A ver, Roque. Aparte de felicitarte también por la conferencia que nos has dado. Un estudio similar a este, que me parece profundo, ¿se ha hecho en todas las islas o solamente en Lanzarote?
un estudio sobre el... Vamos a ver, yo creo que los estudios se han hecho principalmente en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria. Hay un proyecto que tendría que mirarlo porque ahora no recuerdo las siglas. Hay un proyecto que se hizo sobre el cambio climático en Gran Canaria y Tenerife, porque son las islas que tenían mejor... El problema de Lanzarote es que el número de estaciones de calidad con registros no son, podríamos decir, suficientes, ¿no? Entonces sí se ha hecho es en Tenerife y en Gran Canaria, ¿no? Hay publicados una serie de tomos, ¿no? sobre el cambio climático o las tendencias del cambio climático en estas dos islas, ¿no? En Tenerife y en Gran Canaria. En Lanzarote, bueno, fue un trabajo que he ido haciendo un poco con lo que hay. Hay algunas cosas publicadas a nivel un poco como más general, y en particular simplemente yo me centré un poco, sobre todo yo tenía unos trabajos hechos bioclimáticos para mi tesis, y entonces lo que he hecho es un poco ver qué es lo que ha pasado desde el año 98, en el que yo terminé la tesis, hasta ahora, y ver cómo ha cambiado un poco ese tema, ¿no? Pero con más detalle en las que están hechas es en Tenerife y en Gran Canaria. Y si quieres me dejas un correo y te puedo enviar la referencia del proyecto. Sí. Mira, otra pregunta. En Gran Canaria, en los años 40 del siglo pasado, en la parte central de la isla pues estaba despoblada completamente, ¿no? Arrasada. El plan que se hizo de reforestación pues ha conducido a la situación actual. ¿Se podría hacer alguna acción por parte de de las personas, ¿no? Para afrontar o para mitigar o para incluso corregir los efectos del cambio climático? ¿Podríamos hacer algo o es inevitable lo que va a pasar? Vamos a ver, yo creo que poder hacer se puede hacer, el mitigar sobre todo, yo creo que lo podemos hacer. Para mí, en Gran Canaria, pero bueno, en Gran Canaria están por el camino, ¿no? Sobre todo hay diferentes proyectos, sobre todo la restauración de los hábitats. Yo creo que eso es lo más importante, y lo que pienso que nosotros, bueno, al menos desde mi punto de vista como botánico, pero bueno, como biólogo en general, es la restauración del hábitat. Yo creo que es lo más importante y lo que deberíamos esforzarnos en los próximos años, ¿no? Sobre todo, pues para dar una oportunidad a que esas especies que van a migrar pues encuentren hábitats que tengan, porque como comentaste, es decir, hay un problema de base, y es que se ha perdido mucho suelo. Se ha perdido, es decir, la calidad de los ambientes deja mucho que desear, ¿no? Entonces, yo pienso que si nosotros restauramos los determinados hábitats, en Gran Canaria sé que hay diferentes proyectos, por ejemplo, de repoblaciones, de reforestaciones. Si esas reforestaciones se hacen con conocimiento de causa, y que sé que se está intentando hacer para intentar pues cambiar un poco la metodología que hasta ahora se llevaba a cabo, incluso con una lección mejor de las especies para el uso de esas restauraciones. Yo creo que bueno, algo debemos hacer, ¿no? Eso de quedarnos quietos, digo, no, pues mira, va a pasar, pues aquí aguantar lo que venga, ¿no? Yo creo que tenemos la responsabilidad de, pues, por ejemplo, eso, de intentar por lo menos restaurar a los hábitats lo mejor posible, y el tiempo que nos deje obviamente el calentamiento, y a ver cómo va sucediendo el mismo, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues si no veo... Y yo quiero... ¿Me oís? Sí, Sí. Juan Vicente, de sí. Alicante. Sí. Quería felicitarte porque me ha encantado la conferencia. Soy muy aficionado a la botánica, además de la astronomía. Y me preguntaba, no he visto ninguna especie de limonium, que aquí en las costas mediterráneas son muy comunes, sobre todo en el Cabo de Gata, bueno, y en las costas alicantinas también.
solamente era esa curiosidad? Aquí en Lanzarote tenemos 3 especies de Limonium, 3 especies de Limonium nativas. Costeras solo tenemos una, que es Limonium papillatum. Limonium papillatum es muy raro en la isla de Lanzarote. De hecho, creo que, bueno, al menos hasta que yo trabajaba en la isla con más tiempo dedicado allí, en la costa de Tinajo, precisamente entre lo que es el caserío de Tenézara hasta las zonas de lo que llaman, si mal no recuerdo, Punta del Sol, o es un poquitito más antes de llegar a la Santa. Ahí hay algunas poblaciones de Limonium papillatum. Este Limonium es más abundante en las islas de La Graciosa, en Montaña Clara y en Alegranza. Y viene a ser un poco, tiene la ecología que tienen esos limonios que comentas tú, de la zona sobre todo, yo los he visto mucho, sobre todo en la zona este de la península ibérica. En cualquier promontorio en zona costa hay incluso hasta una especie diferente de limonio. Sí. Y ese es el Limonium costero que tenemos nosotros en la isla de Lanzarote. De hecho, es un endemismo de la isla de Lanzarote y de la isla de Fuerteventura. También está en la isla de Fuerteventura. Y luego tiene un primo hermano, es decir, una subespecie o una variedad distinta, la tiene en las islas de Salvaje. Y luego tenemos otras 2 especies de Limonium, que es Limonium puberulum y Limonium burgei, pero no son especies tanto halófilas costeras. De hecho, Limonium burgei es una especie de zonas altas y el puberulum de zonas medias bajas. Es decir, el Limonium puberulum pueden resistir la marecía perfectamente, pero también que puede crecer hasta arriba y subir hasta lo que es la batería del río, ¿no? Serían esas 3 especies. Luego tenemos una especie de Limonium, que es Limonium sinuatum, que, bueno, no se sabe muy bien. Han aparecido ejemplares dispersos, no forman poblaciones grandes, pero han aparecido algunos ejemplares dispersos y no se sabe si son llegadas porque crece ahí en el continente Marruecos, en la costa, justo la costa que tenemos ahí enfrente, crece Limonium sinuatum, y no sabemos si pueden ser ejemplares o, bueno, propágulos que llegan con las corrientes y que crecen aquí, se establecen, pero no han llegado a formar unas poblaciones fijas, ¿no? en la isla, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Nada. Bueno, vamos a ver. Creo que Álvaro había pedido... Álvaro, abre el micrófono. Dale. En la parte inferior, a la izquierda, en la parte inferior a la izquierda está el micrófono. Tíclalo, como dicen ahora. En el rincón inferior izquierdo. Si no, si lo estoy... No te oímos. Tienes que abrir el micrófono. Ahora sí está abierto. Ahora te oigo. No, lo tiene cerrado. ¿Me oyes tú, Álvaro? Sí. Ahora se te oye, ya está, ya lo has abierto. Bien, he disfrutado con la conferencia y felicidades por el trabajo, pero quería hacer la siguiente pregunta. Dado que cada vez llueve menos, las peñas del Chache, la bruma, ¿hay alguna experiencia de captación de la lluvia horizontal y con qué resultado? Gracias. Pues sí hay algunas experiencias. Han publicado algunos datos, no son malos los resultados. El problema, yo creo que el problema principal es, estos han sido proyectos finalistas, son proyectos a veces normalmente de 2, 3 años, y el problema está en que, vale, tienes unos resultados relativamente buenos y pues lo publicas, pero luego no hay un seguimiento, no se consigue financiación y es un proyecto que se queda, con lo cual
los cartanieblas se estropean, ¿no? Porque deben llevar un mantenimiento, se rompen por el viento, por eso nada, se abandona. Y exactamente es una pena, porque te digo, las noticias que tengo yo de lo que se ha publicado no eran bastante buenas, es decir, se recogían incluso, si mal no recuerdo, unos 413 litros se llegó a recoger en esas zonas altas, cuando la pluviometría de ahí no supera o apenas supera los 200 litros por metro cuadrado, y estamos hablando, pues claro, que duplicaban eso, pero son proyectos que se hicieron en un momento, se consiguió financiación para los mismos, pero no continuidad, que ese es el principal problema de este tipo bueno, en general suele ser un problema de muchos de los proyectos en el que trabajamos, que normalmente es muy difícil conseguir continuidad para estos proyectos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Alfredo. Enhorabuena otra vez. Debemos declarar inaugurado el curso 2021, aunque ya hemos tenido varias sesiones también telemáticas. En fin, formalmente iniciamos hoy y anunciaros que el día 21 tendremos la sesión de homenaje a César Manrique en Fuerteventura, 3 conferencias, y el día 23 en Lanzarote, otras 3 conferencias. Lo de Fuerteventura y Lanzarote no es un en, ni un desde propiamente, sino que sí hablarán uno de Lanzarote, el grupo de los lanzaroteños, y lo otro pues será una mezcolanza de procedencias o de estadios geográficos actuales, pero formalmente la que llamamos de Lanzarote. Pues nada, ya hemos inaugurado el curso 2021. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hasta el día 21, si os parece bien. Buenas tardes. Bueno, Nada, buenas tardes.